Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy iniciamos una nueva sección en el canal que es dioramas sin presupuesto. Si quieres aprender a hacer una base como estas, quédate en el video. En la plantilla pues pueden observar que hay un patrón de rayitas que son las que se doblan hacia atrás. Y también hay un patrón que son rayita, puntito, rayita, que son los que se doblan hacia adelante. Todo esto para que el cartón adquiera la forma que queremos. Iniciamos con la primera página, hacemos el doblez, giramos, tomamos la otra pieza, giramos también y colocamos de esa forma. Lo mismo del otro lado. Tomamos la pieza de la página número 2 y la unimos para formar la base. Tomamos la piececita de la página número 1 y la colocamos de esta forma. Luego tomamos la de la página 2 y la colocamos así para cerrar la base. Vamos a tomar las piececitas de la página número 3 y las colocamos a los laterales. Tomamos las partes que siguen de la página número 3 y las ponemos en la parte inferior de esta forma. Y de esa forma quedará ensamblada la primera parte de la base. Tomamos esa piececita de la página 3, la ensamblamos con la de la 4 y posteriormente con la de la página 5. Unimos estas dos piezas de la misma manera para formar la del lado contrario y unimos con la pieza de la página 5. Formamos el hexágono que se forma con las piezas de la página 3 y 4 y unimos. Unimos la pieza de la página número 5 y cerramos con la de la página número 4. Y así queda lista la segunda parte de la base. Tomamos las siguientes piezas de la página número 7 y las armamos de la siguiente forma. Formamos el anillo de la página 6 y 5 y unimos. Tomamos la siguiente pieza para formar el otro lado. Y las siguientes dos piecitas las vamos a unir al medio y las vamos a acomodar en la parte inferior para cerrar el pentágono. Unimos con el resto de la base. De este modo quedaría ya armada la parte de la base y lo que seguiría sería armar la parte frontal por separado. Tomamos la siguiente pieza de la página número 12, giramos y vamos a ensamblar con la siguiente pieza. Lo mismo del otro lado. Tomamos la siguiente pieza, la vamos a unir al medio, la giramos y la vamos a acomodar en medio de esa forma. Tomamos la siguiente pieza y la vamos a acomodar del lado derecho. Tomamos la siguiente y la acomodamos del otro lado. Tomamos la siguiente pieza y la colocamos en la parte inferior. Para tapar ese huequito vamos a utilizar estas dos piecitas pequeñitas, las vamos a juntar y las pegamos ahí. Tomamos la siguiente pieza y la vamos a colocar en la parte de atrás de la siguiente forma. Y así quedaría la forma del pico. Tomamos las piezas de la página 11 y 12 y las vamos a ensamblar de la siguiente forma. Y luego las vamos a unir a la parte del pico de la siguiente forma. Haremos una marca de 1.7 centímetros en esta pieza. Tomamos la siguiente pieza para formar el otro lado y también hacemos una marca de 1.7 centímetros. Pasamos a la página número 9, vamos a ensamblar esas piezas y las vamos a girar. Unimos con la siguiente pieza de la página número 12. Tomamos la siguiente pieza de la página número 12 y también unimos de esta forma. Así queda ensamblada, solo restaría hacer el otro lado. Tomamos las piezas de la página número 9, embonamos, giramos, unimos con la pieza de la página número 12 y con la otra pieza de la página número 12. De esta forma ya tenemos hechos ambos extremos, solo quedaría unirlos por el medio. Tomamos esta piecita de la página número 9 y la vamos a unir así. Tomamos la siguiente para formar el otro lado. Tomamos la pieza de la página número 8 y la vamos a ensamblar de forma que recorra todo el lateral. Del otro lado vamos a ensamblar de la misma forma. Ya que tenemos ensamblada esta parte, vamos a proceder a unirla con esta otra. Las vamos a unir de forma que el borde coincida correctamente. Y también cuidando que esa línea quede derecha, que no quede chueca.
Vamos a tomar esta pieza de la página número 10, igualmente esta otra, y las vamos a ensamblar de la siguiente forma. Unimos las dos tiritas que quedan en el borde. Y la parte superior también la vamos a unir con la otra. Tomamos esta otra piecita y la vamos a embonar en esta aberturita que queda. Y con esa última pieza vamos a rellenar el huequito que queda en esa parte. Viéndola por el otro lado, va a embonar de esa forma. Es como un cuadrito el que va a llegar a tapar en esa parte para que quede el relieve. Ahora que ya tenemos armada esta parte, vamos a unirla con esta otra. Vamos a ir armándola por partes para que no se pierdan. Va a quedar armada de esa forma. Tenemos que checar que en ese puntito que fue la marca que hicimos, esa partecita embone justo ahí. Ahí se ve como el bordecito está embonando justo en la marca para que no quede atrás ni muy adelante y que quede simétrico junto con la de la otra parte. Vamos a armar esta piecita. Ese borde va a tocar con ese otro borde. Y este bordecito que se forma aquí es el que va a tocar con este borde de la pieza. Aquí ya armamos la parte externa. La parte interna entonces es la que va a embonar, es la que estamos señalando con esta piecita o esta pestañita que nos quedó. Y así va a quedar ensamblada la pieza. Esta piececita que es la que estamos señalando es la que unimos. Y ya solo quedaría unir esa partecita que quedó libre que coincida con el borde y la pestañita con la esquina. Para armar la piecita del otro lado vamos a tomar igual las piecitas de la página 10 y las vamos a ensamblar de la siguiente forma. Tomamos la siguiente piecita y también la vamos a acomodar ahí en el huequito. De momento vamos a dejar esta piecita superior sin pegar. Y la vamos a ensamblar igual que la del otro lado, cuidando que ese borde sea el que toque con ese borde. Y también este bordecito que se forma es el que va a tocar con la pestañita que está en la pieza del centro. Y ensamblada la pieza vamos a unir esta piececita con la del centro. Y ahora sí vamos a pegar la pestañita de arriba para que ya quede totalmente cerrada. Esa pestañita que tiene en la parte superior se va a esconder con la media luna que está ahí, entonces no hay problema. Y también tomamos esa piececita que sobra para rellenar el huequito que está ahí. Vamos a tomar esta piececita de la página número 11 y la vamos a unir con esta de la página número 10. Luego tomamos esta piecita de la página número 11 y la vamos a unir al medio, de esta forma, para que quede como un tipo de hendidura. Tomamos esta otra partecita de la página número 11 que va a ser la parte central y la vamos a unir de esta forma. Ya nada más tomamos las piececitas que restan de la página número 11 para formar el otro lado. Y ya formadas ambas partes, nada más las vamos a unir por el medio. Y posteriormente pasamos a ensamblarla con la parte central. Y ya de esta forma quedarían embonadas las dos. Esas partecitas de los laterales hay que abrirlas un poquito para que pueda embonar sin problemas la parte superior. Tomamos las piezas de la página 7 y las vamos a unir al medio de esta forma. Una vez unidas las vamos a unir a la parte central de esta manera. Tomamos la pieza de la página número 9 y la armamos de esta forma.
Estas dos pisitas de la página número 8 van a formar los laterales. Tomamos nuestra base y vamos a tomar estas pisitas que sobraron de la página número 5. Las embonamos de la siguiente forma. En esta parte ya nada más ensamblamos ambas partes laterales con la del centro. Y de esta forma va a quedar ya lista para ensamblarse ambas partes. Y ya de esta forma quedaría ensamblada la pieza. Aquí en la parte trasera pues lo que yo hice fue hacer una pequeña abertura para que la pieza se pueda colgar de un clavito. De otra forma, si ustedes no quieren hacer la abertura, pues pueden usar tack en las esquinas para colgarla en la pared, o podrían usar cinta doble cara igualmente para colgarla en la pared. En este punto pues la pieza ya estaría terminada, ya podrían pasar al trabajo de pintura. En mi caso antes opté por dar una pasada de engrudo Art Attack. No soy muy fan porque siempre se notan demasiado las líneas del corte del papel. Y para el trabajo de pintura pues yo opté por usar una base negro mate y encima pinté de color plateado. Y así quedaría el resultado final. La verdad es que el trabajo de pintura pues no me gustó tanto, probablemente después lo arregle con algunos otros detallitos. Pero pues creo yo que funciona bastante bien para pues cualquier figura de acción. Ahí tenemos a Peter B. Parker. Y bueno amigos, pues hasta aquí sería el video de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, coméntenla ahí en la cajita de los comentarios. Si alguien se anima a hacer este proyecto, pues me puede enviar las fotos a Instagram y con gusto pues las publicamos aquí en el canal. Esta sección de dioramas sin presupuesto pues intentaré tenerla al menos una vez al mes, entendiendo que pues son proyectos que no son tan rápidos de hacer. Y sobre todo pues teniendo en cuenta que para la escala 1.12 como Legends, SH Figuarts, Mafex, etc. pues es complicado hacer accesorios que estén realmente a la escala de estas figuras, pues principalmente por los costos. Ya lo vimos con HasLab cuando saca los vehículos que son a escala pues para un Legends, ¿no? Y pues ese sería el objetivo de esta sección del canal. Por mi parte pues ya sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó pues dale like, comenta, suscríbete, activa la campanita para que así apoyes al canal y pues podamos seguir trayendo cosas como estas.